Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a mi canal. Mi nombre es Carla Puga y hoy tengo el gran gusto de tener en entrevista a Paulina Fernández del Castillo. Ella es abogada y fundadora de Fernández del Castillo, un despacho de abogados que se especializan en propiedad intelectual. Así que vamos a ver la entrevista. Bienvenidos, aquí tengo conmigo a Paulina Fernández. Como les comentaba en la introducción, ella es abogada, especialista en propiedad intelectual y nos va a platicar sobre este tema. Así que, Pau, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para estar conmigo. No, hombre, al contrario, Carla, yo encantada de platicar de algo que me apasiona tanto en la vida. Y sobre todo que es tan importante y que muchas veces no le damos la importancia que tiene, ¿no? Exactamente, creo que es un tema más bien cultural en el que una vez que te atrapa o una vez que lo comprendes, no lo vas a soltar nunca. Ok, oye, y pues para empezar, platícanos, ¿qué es en sí la propiedad intelectual? Bueno, mira, la propiedad intelectual es toda la protección, valga la redundancia, o todo el cuidado que se tiene para proteger cualquier creación de carácter intelectual, es decir, todo lo que viene de tu cabeza, de qué manera se va a proteger frente a terceros. Es un derecho que te va a dar el Estado por ser un creador. ¿Sí? O sea, te va a reconocer el Estado que tú eres el creador de eso y te va a dar una especie, digamos, de prerrogativa para que durante cierto tiempo tú lo puedas explotar antes de que todos los demás lo puedan explotar sin necesidad de pedirle una autorización al creador o al inventor. Eso es así Oye, como en y general. esto aplica, ahorita que comentas del creador, ¿aplica para todo tipo de cosas o hay como algunas acotaciones, limitaciones? Ahorita, por ejemplo, me viene a la mente, ¿no? Que está todo este tema de la vacuna del COVID. Me Sí, imagino yo que quien llegue a tener la vacuna, pues la va a registrar. sí. ¿Realmente se puede registrar eso o por ser una cuestión como de humanidad no se podría registrar? Pues mira, yo creo que tu pregunta es súper interesante y más si hablamos de tema de COVID, porque, o de cualquiera de los temas que pudieran ser relevantes para los laboratorios, por ejemplo, Uh -huh. cualquier situación médica que se resuelva a través de un fármaco va a poner en competencia a los laboratorios de los países. Nada menos ayer veía yo una noticia donde Estados Unidos estaba reclamándole a China que le habían robado información confidencial para Sí. generar la vacuna del COVID. Entonces, sí, por supuesto que la van a poder patentar, pero cuando así lo amerite la situación, los Uh países -huh. tienen una cláusula o una norma que es la causa de utilidad pública, ¿no? Entonces, Okay. cuando se ve que, por ejemplo, en el caso de una pandemia como esta, un laboratorio puede tener la vacuna, pero que es importante liberarla por cuestiones de humanidad, como tú decías, o de derechos humanos, se va a hacer. Porque si bien es cierto, claro que es importante el creador de la vacuna, porque si no, no existiría, pero tienes que poner ahí o ponderar ahí qué es más importante, un derecho humano, que sería el derecho a la salud, Uh -huh. o, que el creador de la patente o el laboratorio que tiene los derechos se pusiera a hacer un negocio a nivel mundial. De cualquier manera creo que será un negocio, ¿no? Claro. Algo se va a sacar, claro. Pero dadas las circunstancias, yo creo que tendría que haber eventualmente una liberación de la vacuna, ¿no? Ok, oye, y hablando de esta parte, ¿no? Tú ahorita nos hablas de patentes y también yo sé que en la parte del derecho, bueno, de la propiedad intelectual, pues tenemos las marcas, diseños industriales y patentes. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Y ahí también una pregunta, ¿todo se puede patentar o hay algunas cosas que no? Bueno, voy a tratar de no extenderme tanto, aunque me encantaría extenderme mucho tiempo, pero bueno. Lo que pasa es que te voy a dar como un marco, o les voy a dar como un marco chiquito, eh,
pongan en su mente como dos partes, ¿no? La propiedad intelectual está en medio y luego hay dos partes. Una es la parte de la propiedad intelectual en sentido estricto, los derechos de autor, y del otro lado tendríamos la parte de la propiedad industrial, donde entrarían patentes, marcas, diseños industriales, modelos de utilidad, esta parte de la inventiva, que es más comercial o técnica, susceptible de aplicación comercial o industrial, y los derechos de autor, que es una parte creativa, artística. O sea, como que por su naturaleza están separadas y es como nosotros las estudiamos de una manera práctica para que podamos ubicar de qué estamos hablando, ¿no? Ok. Entonces esa es, y es importante, ¿no? Porque a veces, no sé, a lo mejor pensando, ¿no? Yo que tengo un negocio de cuentos, eso, el cuento como tal, yo no lo podría registrar como una patente, pero sí como una obra, ¿no? Como lo que comentas. Sí, bueno, por ejemplo, para que sea una patente, o sea, para que sea, hay descubrimientos, ¿no? Y hay inventos. El descubrimiento en sí, pues eso no es patentable. El invento sí, pero tiene que tener ciertas características. Una de ellas es que haya una actividad inventiva. La otra es que no se encuentre en el estado de la técnica. Y otra más es que sea susceptible de aplicación industrial. Te cuento rápido. Que tenga actividad inventiva, pues desde luego es que hayas estado haciendo tus formulaciones hasta que llegaste al resultado. Vamos a pensar en el invento, el famosísimo invento del foco, ¿no? Ya tengo 500 maneras de saber cómo no se hace un foco y en la 501 Edison dijo, esta sí es la bombilla. Entonces, esta actividad inventiva es imprescindible para una patente. La segunda sería que sea susceptible de aplicación industrial, es decir, si es ciencia pura no nos va a servir de mucho, pero si yo digo, estoy inventando una prótesis robotizada para que una persona que haya perdido algún miembro de su cuerpo, por ejemplo, un brazo o una pierna, pueda tener funciones parecidas a la de por ejemplo, perdió el brazo derecho, funciones parecidas a la de su brazo izquierdo, ¿no? Entonces, eso ya tiene una aplicación real en la industria, ¿no? Y la otra es que no esté en el estado de la técnica, es decir, que no se haya inventado por ningún humano en ningún lugar del mundo. Entonces, esas son las características básicas, por ejemplo, de una patente. Y bueno, vamos a ver la otra cara, que sería la obra, ¿no? La obra es como un tema mucho más creativo, es un tema artístico, y yo te diría que la obra, pues es todo lo que entra en las ramas literaria, en las ramas de danza, teatro, escultura, pintura. Toda esa parte va del lado de las obras autorales y también el software. Fíjate, curiosamente el software no va en la parte de patentamiento, sino se redirige a la parte de derechos de autor. Ok, oye, ¿y es diferente la protección que te da una patente que los derechos de autor? En el sentido, me imagino yo que algo que tiene derechos de autor pues sí se podría explotar o no necesariamente. ¿Cómo funciona esa parte? Bueno, en la parte de las patentes, tú puedes explotar una patente por 20 años y en algunos casos extender un poco el plazo. Y en el caso de los derechos de autor, cambió con las nuevas reformas, pero estamos hablando de que es la vida del autor más una extensión de tiempo donde él o sus herederos van a poder explotar la obra. En el caso de los derechos de autor, por ejemplo, empiezan a protegerte los derechos de autor desde el momento en que creaste la obra. A lo mejor no la tienes registrada, pero si tú pruebas que tú la hiciste, no vas a tener ningún problema para que se te respeten esos derechos de autor. La patente no puedes presuponer esos derechos, sino que tiene que haber un registro para que se
tú puedas defender esos derechos, ¿no? O para que se te reconozca como titular de la patente. No sé si eso te resuelve la duda. Sí, no, la verdad es que sí. Y ahora estoy pensando cómo se relaciona esto con las marcas. La protección de marca va un poco más hacia en línea con la patente o va más hacia el derecho de autor, en el sentido de que a partir de que yo creo una marca y la quiero registrar, ya estoy protegida, o es más bien hasta que tengo el registro de marca como tal. Bueno, como yo lo veo, es que son como muy diferentes, ¿no? Ok. Las marcas es como lo más recurrido porque es lo que más usamos en el comercio y el mundo de las marcas es fascinante porque es como se va distinguiendo una empresa frente a sus consumidores. Y hay marcas que han sido muy chiquititas y de pronto ves que empiezan a crecer y a crecer y a tomar una forma muy diferente a la que tuvo en un inicio. Y esto la verdad es muy, muy apasionante, sobre todo a los que nos gusta el mundo del comercio, ¿no? De los negocios. Y yo te diría que la marca encierra la identidad de tu empresa, pues es lo que quieres proyectar en una palabra, en un diseño, y que en la marca descansa pues todo lo que viene todo lo que fluye hacia abajo de tu empresa. Es la punta del iceberg de muchas cosas. Atrás de la marca puede haber todo un negocio o todo un sistema de negocios que a lo mejor lo estás haciendo de forma muy empírica, pero al final estás dando a tus consumidores algo diferente a lo que le están dando los demás y por eso está funcionando. Y ahí es donde está como el arte de decir, bueno, sí, tu marca es importante, pero ¿qué estás haciendo atrás para que esa marca se apuntale y para que esa marca tenga un valor? Las marcas son los signos distintivos con los que yo con los sentidos voy a percibir como consumidor que se está brindando un servicio. A últimas fechas las marcas ya no nada más son visuales. Hay cambios muy interesantes y las marcas pueden ser visuales, auditivas, olfativas. Pueden ser del vestido del negocio, que ahora se puede proteger la impresión que te da, por ejemplo, al entrar a una tienda, ¿no? Un Liverpool, un Walmart. Eso es una marca. Y bueno, pues estamos estrenando muchos tipos de marcas a últimas fechas, los que nos dedicamos a esto. Oye, y fíjate, ahorita que comentabas lo del negocio que es chiquito y que de repente empieza a crecer, eso me llega a mi siguiente pregunta. Muchas veces cuando somos emprendedores, pues entre que no tienes bien fija la idea, como que de repente el proyecto todavía está evolucionando, a veces ni siquiera tienes el presupuesto, o también pasa que ni siquiera sabes, ¿no?, que existe este tema de propiedad intelectual. ¿Cuál sería el momento en el que tendrías que buscar un registro de marca o a lo mejor un registro de obra? Si te basas en cuestiones como literarias o a lo mejor de canciones, porque yo sé que es algo vital, porque como dices, nunca sabes cuándo vas a crecer y quizá de repente empiezas a crecer y nunca falta pues que la marca ya estaba registrada, tú ni sabías y pierdes todo eso, ¿no? Entonces, ¿en qué momento de un emprendimiento sería importante empezar a ver esta cuestión de propiedad intelectual? Pues mira, yo creo que lo que más debes de evitar cuando emprendes es el error. Vas a equivocarte muchas veces, pero que este ensayo y error no sea sobre cosas que pudiste haber previsto de una manera sencilla. Creo que el nombre es muy importante porque la gente te empieza a identificar. O sea, si tú desde el día 1 vas a hacer la florería Patito y resulta que la florería Patito tiene unas rosas color naranja que no encuentras en ninguna parte porque las mandaste cultivar especialmente y salieron increíbles. Entonces, si tú en algún momento le cambias el nombre, y vamos a suponer que esta florería además es virtual, le tienes que cambiar el nombre porque resulta que había una que ya estaba registrada y que tenía 30 años en el mercado y que además te demandó una infracción y que si no quitas el nombre vas a tener que pagar una multa. Ese tipo de cosas son innecesarias.
Claro. Porque además hay otra cosa, Carla, hay varios impedimentos para un registro marcario. Por ejemplo, cuando se trata del título de una obra, ¿no? Eso no lo puedes registrar si no es con autorización del autor. No puedes registrar las siglas, por ejemplo, si tú te quieres llamar ONU para vender papas fritas, no puedes. De hecho, eso te pondría en una situación muy complicada. Si tú quieres llamarte Panadería El Pan, te van a decir que no, porque tú no puedes evitar que otros se refieran al pan para vender pan. Digo, estoy diciendo obviedades, pero hay muchos detalles en el registro de una marca que tienes que tomar en cuenta. Por ejemplo, las palabras altisonantes pueden crearte un problema, pero hay Yo gente podría registrar, por ejemplo, ahorita que dices la panadería, ¿podría registrar Panadería Carla haciendo uso de mi nombre? Si no hay otra panadería Carla, sí, y panadería más Carla sí se puede porque ya estás aumentando un elemento distintivo y ese elemento distintivo sería Carla, ¿no? Pero, por ejemplo, los nombres de las personas, de los artistas, o sea, hay muchos artistas que ya tienen un apodo, ¿no? Por ejemplo, Chabelo. Entonces, si tú quieres registrar Chabelo, ahora con las nuevas reformas te dicen, es que tú no puedes registrar el apodo de alguien ya famoso porque pues ya es conocido, ya es como conocido socialmente y no puedes hacer eso porque te quieres colgar de ese nombre. Entonces, sí hay que revisar este tema muy a los inicios porque de verdad después va a salir muy caro porque además las marcas tienen una cosa maravillosa, que como son intangibles, son bienes intangibles, empiezan a valer por sí misma. O sea, van a valer más allá que los inventarios, que los muebles de tu oficina, que las mismas cuentas bancarias pues tienen su valor, pero la marca está haciendo su chamba. Es como si tú pusieras a descansar la levadura en el rinconcito de la cocina, va a estar creciendo. Y cuando tú quieras saber cuánto vale, te vas a sorprender. De hecho, pasó mucho con las cerveceras artesanales, ¿no? Que las grandes cerveceras, cuando empezaron, o ahora que han empezado a crecer las cervezas artesanales, han parado las antenas y cuando ven que uno está creciendo, la compran por muy buen dinero. Pero imagínate, si no tienen marca, ¿qué les compran? ¿O cómo se van a distinguir? Sí, por supuesto. Y eso es también a veces como que muchas veces pensamos, no es que las grandes marcas solo es un Apple, un Microsoft, un Amazon, y dices, bueno, sí, pero eventualmente ellos comenzaron siendo pequeñitos, ¿no? Y yo me imagino que también en Estados Unidos, no lo sé con certeza, tú ahorita me corregirás, creo que está como un poco más evolucionado este tema, ¿no? De cuidar la propiedad intelectual, pero pues quizá no, o sea, yo de repente digo, sí, voy a hacer mi panadería Carla, nadie se llama así, nadie hace pan así. ¿Qué crees? Que de repente me doy cuenta que a lo mejor, pues no en la Ciudad de México, pero en Colima hay un super emporio de panadería Carla y quien las lleva de perder soy yo si ellos ya estaban registrados, o viceversa, ¿no? También se da ese caso. Exacto. Pues mira, ciertamente hay otros países que tienen como más arraigada la cultura de la propiedad intelectual. Una vez yo iba en una carretera, iba yo sola manejando, de regreso, iba de trabajo, y de pronto nada más agarraba estaciones en inglés, el radio, ¿no? Y de repente empecé a oír anuncios, y había un anuncio que decía, oye, si tienes un invento, acércate a mí, yo te voy a ayudar a posicionar, y a mí los ojos se me ponían redondos, y yo decía, yo jamás he escuchado en México un anuncio de este tipo. Me hubiera encantado grabarlo, ¿no? Pero sí, a pesar de ello, falta mucho por hacer, no nada más en México, a nivel internacional para evolucionar en este tema, pero ciertamente hay sociedades donde sí se le valora más, ¿no? O sí se comprende más o hay más cultura en relación a este tema. Oye, y por ejemplo, ahorita que hablas, ¿no? De la cuestión internacional, yo registro mi marca en México, ¿no? Y ahorita quiero enfocarme solamente en las marcas porque creo que es como emprendedores lo que más tienes, ¿no? O sea, es como un poquito, de repente sí habrá quien tiene una patente, un diseño industrial y demás, pero bueno, como que la marca es lo primerito.
si yo registro mi marca en México, ¿se registra en el mundo o son procesos diferentes? Y más que nada ahorita con cuestiones de tecnología, que muchas veces tú puedes vender un producto, pero no sabes hasta dónde vaya a llegar, ¿no? Si te promocionas en redes sociales. Esa parte de la protección internacional, ¿cómo funciona? Bueno, las marcas son territoriales. Ok, Si tú quieres registrar una marca en México, el territorio es solo para México, pero existen tratados internacionales donde puedes ganar tiempo. Por ejemplo, si yo registro mi marca en México, pero la quiero usar también o la estoy usando también en Estados Unidos, de que yo la solicité en México a que yo la solicite en Estados Unidos, voy a tener una cosa que se llama derecho de prioridad. De acuerdo a los tratados internacionales, tengo 6 meses para registrarla en los Estados Unidos o en cualquier otro país que esté, que sea parte del tratado, ¿no? Entonces, las marcas son territoriales. En México tenemos la ventaja de que ya somos parte de un sistema que se llama el Protocolo de Madrid. ok. Y este sistema es un tratado no es de fondo, es de proceso, donde yo solicito las marcas en México para varios países. Por ejemplo, puedo solicitar la Unión Europea, China, Japón, Estados Unidos, ¿no? Y entonces solicito desde aquí la marca en México y pido solicitar la marca de forma internacional. Entonces tienes como un poquito más de control en lugar de ir país por país y de buscar corresponsal por corresponsal. Lo único es que sí, por las cuotas y por lo que implica que a veces tarda más que si vas directamente a país por país. Digo, hay más control, pero quizás sí tarde un poquito más. Lo que vas a tener es que va a ir aterrizando a través de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, va a ir dispersando las solicitudes a estos países, va a aterrizar en estos países y te van a hacer exactamente el mismo análisis que el que te van a hacer en México para otorgarte el registro. Ok. Oye, y por ejemplo, si yo quiero registrar mi marca, digamos, Panadería Carla, ¿no? Para regresar al mismo ejemplo. Ya se me antojó, se me que tienes hambre. Se me antojó, yo creo que se antojo también. Yo la registro y se registra para todo o cómo funciona esa parte. Digo, sé que son clases y demás, pero eso si no lo pudieras explicar, porque me viene también a la mente el ejemplo de Corona, ¿no? Que es, por un lado tienes Corona la cerveza, por otro lado ves Corona el jabón, y dices, bueno, pues son productos completamente diferentes que los dos pues funcionan, ¿no? Y están registrados, pero no hay un conflicto. Esa parte, ¿cómo funciona? Sí, mira, existen 45 clases, 34 son de productos y el resto son de servicios. Entonces, por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos. Tú vas a, tú vas a vender tu pan y el pan es para la clase 30. En la clase 30 hay muchos alimentos, igual que en la 29, ¿no? Entonces, a lo mejor vas a vender pan y si se llamara, no Panadería Carla, pero si hubiera una marca Carla para vender botones, que sería en la clase 26, que son productos de mercería, pues evidentemente no chocarían en los canales de distribución. Para eso son las clases, para decir, esta clase no choca con esta otra, entonces pueden ser nombres iguales y pueden coexistir. Ok. Y por ejemplo, si yo tengo mi panadería y de repente incremento mi línea de negocio y quiero como hacer pues uso de toda esa fama, ¿no? Que ya tiene mi panadería, a vender botones, pero ya hay algo que existe ahí, me imagino que entonces ya no lo puedo registrar con ese nombre en esa categoría. Pues se tendría que ver el caso en particular. Yo creo que ahí habría algún problemilla, pero cuando ya una marca se vuelve notoria o famosa, existe un proceso para hacer esa marca justamente notoria o famosa. Y entonces eso hace que se bloqueen las demás clases, ¿no? Ok, perfecto. Sí, porque pues volvemos al mismo, ¿no? Nunca sabes qué tanto vaya a crecer tu marca
y entonces pues ya se empieza a bloquear para que nadie más la pueda utilizar. Exacto. Exacto. Oye, y otra pregunta, muchas veces, y volviendo, ¿no?, al tema de los emprendedores, empiezas tú a ver el tema de tu marca y se te ocurre preguntarle a lo mejor a un amigo que puso un negocio y quizá no le funcionó, o de repente le preguntas a tu tío que medio sabe de cuestiones, ¿quién es realmente el especialista que nos puede guiar? Porque todos conocemos a alguien que sabe de todo, ¿no? Pero no necesariamente va a saber bien ni nos va a saber decir. O sea, ¿quiénes son los especialistas que nos pueden guiar? Bueno, mira, nosotros, digo, me incluyo, somos especialistas en propiedad intelectual. Existe una especialidad de propiedad intelectual ya en varias universidades en México y creo que es muy importante ir con el que sabe. Nosotros nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que dicen, yo voy al INPI y yo hago el trámite y yo a lo mejor no conozco el tema o yo voy a derechos de autor. Y pues es como si en lugar de ir con un endodoncista fueras con un otorrino para que te sacara una muela. O sea, yo creo que sí se necesita alguien con especialidad en el tema, porque parece que no, pero tienen tantos recovecos esto que nosotros mismos no acabamos de estudiar, ¿no? Y incluso nos han tocado colegas que son abogados que son muy buenos en lo que hacen, pero de pronto se meten en temas de marcas y de pronto nos dicen, oye, ayúdame, porque ya esto ya no entendí qué me pasó, ¿no? Okay. Entonces, creo que es importante buscar un especialista en propiedad intelectual, que por cierto, pues no habemos muchos, pero sí hay. Eso es otra cosa que te quería preguntar. Siento que en México no es como tan común, ¿no? Como decías tú del anuncio del radio, que sí, llámame y yo te ayudo. Y tú en Estados Unidos, ¿no? Puedes ver muchos anuncios de, te cayó mal la medicina, contáctanos y te ayudamos, ¿no? Realmente son pocos, ¿no?, los especialistas. Y no sé si sea porque es algo relativamente nuevo en el país o a qué se debe eso. Pues mira, yo creo que nuevo no es. Yo creo que lo que ocurre en México es que hay una carencia muy grande de desarrollo de la innovación. Me da muchísima pena decirlo, pero incluso a mí me gusta mucho el tema de patentes. Es algo que disfruto. Para mí es un logro enorme que de pronto llegue un inventor que es o químico o ingeniero y que de pronto me diga cómo funciona un invento y a veces mi cabeza se rompe en pedacitos para entenderle, pero es algo increíblemente sorprendente que el ser humano pueda crear tantas cosas, pero no le hemos dado el impulso que debería de tener. Entonces, muchos de los abogados que nos dedicamos a esto, nos enfocamos más en temas de marcas o en temas de derechos de autor y de pronto nos llega una patente y bueno, es como un tesoro, ¿no? Porque ciertamente el desarrollo de patentes en México viene mucho por parte del extranjero. O sea, para que te des una idea, y no los quiero poner tristes, pero a mí sí me entristece el tema, el 90% de las patentes que se otorgan en este país son extranjeras. ¡Wow! Entonces, si nosotros no le apostamos a la inventiva, para esto, pues nos están demostrando que vienen del extranjero a decirnos cómo va a ser la tecnología en los próximos años, cómo va a ser la tecnología de punta, y nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a comprar un teléfono, vamos a ir a comprar una computadora, vamos a ir a comprar un vehículo, pero con componentes nuevos o interesantes, pero todo lo que estamos adquiriendo o consumiendo en realidad son regalías que no son para México, ¿no? Son regalías que ganan las personas que lo inventan en otros países. Y no es que yo sea nacionalista, no, pero lo que yo quiero decir es que hay muy poco desarrollo de inventiva que llegue al consumo en México. Entonces, creo que eso tiene que ver con que no haya tanta propiedad intelectual o tantos especialistas en propiedad intelectual.
Oye, y eso, pues en definitiva, no hay más en esta época, creo que va muy ligado a falta de oportunidades de desarrollo, ¿no? Un país que tiene, pues, inventiva, que tiene patentes, como dices, que lo registras en otros países, vas generando regalías y obviamente con eso, pues la gente muchas veces que crea estas cosas, no es nada más de que digan, sí, yo quiero tener más dinero, sino que con ese mismo dinero van creando más cosas y se va sumando al desarrollo del país, que tanto falta nos hace en este momento. Sí, fíjate, Carla, que es un tema donde tenemos que estar involucrando políticas económicas. Es un tema donde las empresas que deberían de hacer las grandes creadoras de productos nuevos no le invierten a las patentes o no le invierten a la propiedad industrial e intelectual. Los que más invierten son las universidades. De hecho, creo que ahora quien más patente es la UNAM y el Instituto Mexicano del Petróleo, pero al final del día no hay, no tengo una empresa mexicana como en el radar que digas, oye, ¿cuánto le ha invertido a sus patentes y cuántos productos han colocado, no solo en el mercado nacional, en el mercado internacional, ¿no? Entonces, Oye, eso creo que es una tarea, ¿no? puede haber también hay un tema como de desinformación, porque te digo, yo siento que, y particularmente, ¿no? En el ecosistema emprendedor muchas veces dices, bueno, es que apenas estoy probando, no sé si el producto vaya a funcionar, y de repente el producto empieza a funcionar y lo que menos te pasa por la cabeza es ir a registrar tu propiedad intelectual, ¿no? Y de repente te das cuenta que quizá fue muy tarde porque alguien más se enteró y te secuestró la marca. También hay como algo que se esté haciendo en cuestión para educar a toda la gente en el sentido de decir, la propiedad intelectual es esto y es importante por esto, porque también muchas veces como que no sabes y dices, ay, luego lo investigo y nunca llega ese luego lo investigo. Sí, yo creo que son las dos cosas, ¿no? Tú le inviertes algo que te interesa o algo que te llama la atención, pero tenemos desde las políticas públicas que quienes las hacen no han comprendido el tema, ¿no? O por ejemplo, si yo lo que quiero es que se desarrolle más un país, pues a lo mejor debo de cobrar menos derechos de registro y debo de apoyar a quien puede desarrollar una patente le doy ese incentivo porque al final me va a redituar en ganancias, en impuestos, si le pegamos a una, pues a lo mejor con eso va a alcanzar para todos, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que sí hace falta mucho más cultura del tema y pues no sé, creo que ahora siento más difícil que eso ocurra. Sí, porque muchas veces lo vemos como un gasto, sin darnos cuenta que en realidad es una inversión, ¿no? Porque quieres de repente vender tu empresa y no está registrado y te das cuenta que la marca pues no vale nada, ¿no? A final del día. Y también cuánto presupuesto se está asignando a temas de innovación. Se supone que tendría que ser el 1% para ciencia y tecnología y no llegamos ni al 1% de las asignaciones que se hacen anualmente al presupuesto, ahora menos que antes. Y tuve la oportunidad de tener contactos con una patente que estoy registrando a nivel internacional y me llamó la atención lo bajo que cuesta registrar, por ejemplo, en la India. La India le está apostando a bajar los costos lo más que se pueda para incrementar su acervo de patentamiento. Entonces, no, creo que no estamos viendo la película completa y en la posición del mundo, esto larga, creo que nos va a salir, no, estamos cambiando por centavos, como dicen, ¿no? Claro. Sí, y más porque pues es como una cadena, ¿no? Que se va haciendo. Tienes innovación, tienes registros de marcas, tienes una expansión internacional, pero que es una expansión internacional que se va haciendo bien, ¿no? Con el cobro de las regalías. Y pues si ni siquiera podemos registrar una marca, pues queda un poco en duda toda esa parte, ¿no? De poder hacer pues realmente una economía que invierta en sus innovaciones. Y otra cosa que es muy importante, Carla, creo que tendríamos que aprender a trabajar más en equipo.
Uy, En, sí. en otros Esa, países, sí, no, fíjate que justo en la entrevista que tuve con Grace Sandoval, platicábamos del tema que cuando empiezas con un emprendimiento dices, no le voy a contar mi idea a nadie porque me la van a robar. No, o sea, realmente dices, si todas las ideas fueran robables, todo el mundo lo haría. Y muchas veces, pues ese trabajo en equipo es el que hace que no despeguen los emprendimientos, ¿no? ahora, ese tema es muy importante. Hay soluciones para el que tú reveles a un tercero tu proyecto. Justamente en esta nueva ley, en la que acaba de salir a vigencia en 90 días a partir del, tenemos el día 2 de julio, se publicó la nueva ley de protección a la propiedad industrial, y viene muy, muy bien señalado el tema de secretos industriales, viene mucho más amplio que como venía en la ley anterior. Y hay una forma, ¿no? Bueno, ya la había desde antes, pero ahora viene más explícita, y es que si tú vas a revelar una información importante para ti, le pidas a la persona con la que estás que te firme una cartita que se refiera inequívocamente a ese tema y decir, a ver, lo que yo te voy a revelar de esto, tú no lo vas a revelar a terceros, ni vas a hacer esto por interpósita persona para, como decimos los abogados, ¿no? Pero no vas a pedirle a alguien que lo trabaje, porque esa es una información que yo te di para que tú la valoraras. Yo creo que si hay buena fe de las dos partes, no tendría ningún problema de firmarte un sencillo documento de una hojita muy, muy, muy fácil, ¿no? Pero creo que es una herramienta importante porque sí existe la mala fe y la existe en todos lados, Claro. ¿no? Sí, no, por supuesto, eso no es, ahora sí que no es solo de aquí, ¿no? Eso es en todo el mundo, a final de cuentas. Wow, Pau. Oye, pues este tema, la verdad es que a mí Lo que me preocupa mucho, por ejemplo, es en las como, como es ahí se se está cortó como como, cortando, ¿verdad? sí, se cortó un poquito. Sí, sí. Si quieres, repítame lo que me estabas diciendo, porque eso sí no se escuchó. Bueno, ahí va. No, decía que creo que las empresas deberían de tener sus procesos para generar inventiva interna o externa, ¿no? A lo mejor de pronto necesitan resolver un problema técnico y deberían abrirse un poquito más a encontrar estas soluciones y no siempre a tomar lo que ya hay en el mercado, ¿no? A apostarle un poquito a tener sus propios modelos de utilidad, sus propias patentes, y a trabajar en este equipo que nos hace tanta falta esa unión para generar este tipo de bienes intangibles. Pues sí, no, en definitiva. Y pues también, ¿no? Creo que cuando empezamos con proyectos de emprendimiento, entender pues la magnitud y la importancia que tiene esta parte de la propiedad intelectual, ¿no? Como te decía al principio, muchas veces pensamos, no, esto solo es para los grandes, yo soy chiquito, mejor no registro nada, y no sabes a final del día a dónde te vaya a llevar un emprendimiento. Entonces siempre hay que tener en cuenta esto, pero lo más importante también, acercarnos a los expertos, porque pues si nos vamos con mi tío, mi primo o el amigo que dice que sabe, pero que realmente no sabe, pues ahí es donde podemos empezar a tener muchísimos problemas a la larga. Claro. Mira, yo te diría, piensa en un clip. En un clip. Deja ver si no hay uno por aquí. Creo que no, pero debería de tener clips. Aquí hay uno, mira. Tú piensas en un clip y dices, cualquiera lo haría. Pero un día a alguien se le ocurrió y esto ha generado muchas soluciones. Esta es Claro. propiedad intelectual. Esta es propiedad industrial. Entonces, pues nada, qué bonito sería poder transmitir todo esto pues a más gente para que lo valorara y para que le pusiera más atención a este tema, ¿no? Sí, no, por supuesto. Y pues bueno, eso es lo que espero lograr con esta entrevista, Pau. Muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que nos das muchísima información y sobre todo que creo que en esta materia en particular nunca vamos a dejar de aprender y sobre todo, pues creo que todos tenemos como una misión importante en el sentido de decir, todas las cosas que estamos de repente creando, inventando, que se nos ocurren,
pues ver más allá, ver si pueden realmente llegar a ser una patente o ser un registro de obra o volverse una marca para ayudar sobre todo con el desarrollo del país. Claro que sí. Pues gracias a ti, Carla. Ya ves que yo no paro y si me sigues preguntando, yo sigo contestando. A mí es un tema que me apasiona, es un tema al que me dedico y al que le he encontrado mucho sentido, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por haber pensado en mí y estoy aquí para cuando tú quieras. No, pues muchísimas gracias, Pau. Y antes de terminar, ¿en dónde te podemos encontrar? Bueno, me pueden encontrar en www.fernandezdelcastillo.mx. Ahí ¿Okay? esa es mi página de internet, o me pueden encontrar en @Fernández del Castillo en Facebook. Y ¿Ok? pues con mucho gusto, cualquier duda que tengan, estamos ahí para resolverla. Ok, pues muchísimas gracias, Pau. Gracias, Carla. ¿Qué te pareció? La verdad es que el tema de propiedad intelectual a mí me parece fascinante y sobre todo porque muchas veces pensamos que esto es solo para las grandes empresas y los grandes empresarios. Y la realidad es que no. Proteger nuestra propiedad intelectual siempre se vuelve un activo que podemos utilizar en otras ocasiones. Así que espero que la entrevista haya sido de tu agrado. Te voy a dejar abajo los datos de Paulina por si necesitas algo sobre este tema, la puedas contactar. Y no se te olvide, suscríbete a mi canal y dale like a este video.